Muchas gracias, Gonzalo. Realmente un placer para mí estar hoy aquí hablando de este tema tan importante. Cuando Marta Menor me propuso como panelista, yo dije, ¿cómo puedo ser panelista en un programa sobre Cuba en Miami? O sea, hay millones de expertos en Miami. Uno de cada dos ciudadanos de Miami es experto en Cuba. ¿Cómo voy a yo hablar cuando en realidad yo me he dedicado más al estudio de otros países, pero el estudio de América Latina en general, ¿no? Por eso lo que yo quiero hablar hoy es tratar de ver cómo veo yo a Cuba, cómo veo yo la transición a la democracia en Cuba, cómo veo yo un movimiento en Cuba en términos comparativos. Particularmente cuando uno mira qué fue lo que pasó en otros países que tuvieron una transición de un sistema totalitario, mayormente comunista, a un sistema democrático, por así decirlo. Quiero empezar con mirando a qué fue lo que pasó en Polonia 25 años atrás, perdón, casi 3 décadas atrás, que llevó a la transición a la democracia. Primero, Polonia nunca fue un país totalmente totalitario. Sabemos que desde el vamos, gran parte de la agricultura quedó en manos privadas. La Iglesia Católica se mantuvo como institución con relativa autonomía. Se le permitió a la Iglesia Católica operar y tuvo influencia sobre la sociedad civil. Fue parte de una especie de compromiso con la cultura general del gobierno polaco. También las universidades, si bien con muchas limitaciones, gozaban de cierta autonomía. Profesores polacos viajaban ida y vuelta, intercambiaban ideas, etcétera, etcétera. En el año, recordemos también que Polonia, al igual que Hungría y otros países satelitales, el comunismo nunca fue legítimo, y eso es algo que obviamente se demostró mediante las revueltas en el año 56 en Hungría, en Polonia también, y en el año 68 en Checoslovaquia. Las huelgas en el año 1980 en Polonia comienzan, como ustedes recuerdan, con Lech Wałęsa, la huelga de los puertos. El gran logro de aquellas huelgas, pese a que fueron reprimidas y pese a que se instala un gobierno militar bajo la dirección del general Jaruzelski, lograron que se institucionalizaran y se legalizaran los sindicatos independientes. Eso fue algo muy importante. El gobierno polaco también accedió a que los nombramientos en las fábricas deberían ser basados en calificaciones y no afiliación política. Esto permitió también que gente que no necesariamente está afiliada al Partido Comunista pueda entrar en fábricas. Y después del golpe militar, que fue en el año 81, Jaruzelski propone un paquete de reformas económicas que son rechazadas en un referendo nacional. O sea, hablando de referendos nacionales, tuvimos ayer el de Brexit. Jaruzelski piensa que gana el referendo, sin embargo lo pierde, y es en este momento que en esta derrota, sin ningún precedente en un régimen totalitario, tiene consecuencias importantísimas, porque en 1988 el gobierno polaco ofrece negociar con el movimiento Solidaridad, que en realidad comienza como una huelga de obreros de los sindicatos, pero después se expande a un movimiento social que incluye jóvenes, incluye la Iglesia Católica, incluye otros tantos. Pero el gobierno polaco ofrece negociar con el movimiento Solidaridad para conseguir el apoyo para una reforma económica. Lo cual, en aquel momento, hay dos cosas importantes que suceden en aquel momento. Una es el reconocimiento del gobierno polaco que no tiene legitimidad y que ninguna política puede llevarse a cabo en un Estado donde no hay legitimidad. Y Lech Wałęsa en aquel momento dice, sí, te voy a prestar ayuda para tus reformas económicas a cambio del reconocimiento legal de la organización Solidaridad. Y esto es algo muy importante, esto ocurre en el año 88.
Y ahí comienza un proceso donde gradualmente el gobierno comunista polaco accede a que haya elecciones en el Parlamento polaco, en el así llamado Sejm, donde el 35% de las bancadas se le permite correr a Solidaridad y a otros partidos no comunistas por el 35% de las bancas, y se crea una nueva Cámara del Senado donde se permite correr por el 100% de las bancas. Y finalmente, en el año 89, empieza la coalición de partidos no comunistas y al final logran la elección de un primer ministro no comunista, Teodoro Mazowiecki, Tadeusz Mazowiecki, perdón. Finalmente, Jaruzelski entiende que ya su gobierno no tiene más legitimidad, pide que lo releven y el Parlamento está de acuerdo en que haya elecciones presidenciales y después acceden también a que el 100% del Parlamento, del Sejm, haya elecciones generales, incluyendo a los no comunistas también. Aquí lo que vemos en Polonia es una evolución donde el oprimido va avanzando y el opresor va reconociendo su falta de legitimidad y entiende también de que sin legitimidad no se puede gobernar. Y esto obviamente también está estimulado por el contexto internacional. Recordemos que en aquel momento son las reformas de Gorbachov, o sea que hay menos presión de la Unión Soviética. De alguna forma es claro a todo el mundo, o a la gente, a los actores, de que la Unión Soviética no invadiría. No era tan claro eso en el año 80-81, pero sí es más claro en el año 89 que no habría invasión. Y esto finalmente permite una transición a la democracia. Ahora, ¿cómo comparamos el tema de Polonia con Cuba? Los partidos políticos, aparecieron diversos partidos políticos en un momento, y acá la gente lo sabe mejor que yo, liberales, socialdemócratas, socialcristianos, y en el año 96, cuando intentan crear una coalición oposicionista, que se denominó en aquel momento Concilio Cubano, es duramente reprimida por el gobierno. Desde el final de los 90 nosotros vemos organizaciones activistas que retan al sistema, pero a la vez no directamente. Tenemos las bibliotecas independientes, las redes de periodistas independientes, tenemos la Comisión Cubana de Derechos Humanos, tenemos las Damas de Blanco, tenemos el Movimiento Cristiano de Liberación que logra el Proyecto Varela, que sabemos dónde terminó el Proyecto Varela. La Fundación Lawton y otros tantos. Tenemos los bloggers, Giovanni Sánchez, obviamente, 14 y medio, todos estos bloggers. Pero ninguna de estas organizaciones en este momento ha logrado ningún tipo de negociación con el gobierno, ningún tipo de reconocimiento del gobierno como entidades legales. En realidad, todas las ONGs que se han creado finalmente son subordinadas al Estado y en realidad su continuidad depende de la aceptación del Estado. Contrariamente a Polonia, el gobierno cubano no reconoce, no le da ningún poder ni legal ni mucho menos político a ninguna de las organizaciones que se establecen fuera del establishment comunista, o sea, del establishment del régimen. Al mismo tiempo, Cuba no reconoce que es un gobierno ilegítimo y tampoco reconoce que puede gobernar sin legitimidad, que no puede gobernar sin legitimidad, y esta es una gran diferencia con el caso polaco. Ahora, lo interesante es que ninguna de estas organizaciones son irrelevantes, porque pueden llegar a tener un impacto en el futuro, y ahora voy a hablar de esto dentro de un rato, pero de hecho el gobierno cubano no está interesado en ningún tipo de flexibilidad o de negociación de ningún tipo. Ahora, el caso Hungría es un caso un poco diferente al de Polonia, pero es muy interesante también, porque a partir del año 56 vemos un proceso gradual donde los monopolios estatales fueron rotos, particularmente en el tema de vivienda, en el mercado de trabajo y otros. Se va formando una segunda economía, una economía, digamos, no oficial,
que indirectamente el gobierno reconoce. O sea, el gobierno no es el único proveedor de trabajos, no es el único que produce, por así decirlo. Se desmonopoliza el control del Estado sobre los ingresos de la población y una segunda economía, como dije antes, constituye una parte muy importante de los ingresos. En el año 1984, por ejemplo, el 55% de la vivienda fue construida por la segunda economía y fue abierta para adquisición privada. Es ahí, en estos años, en los años 80, que esta segunda economía adquiere reconocimiento legal. Por ejemplo, se concedieron derechos de propiedad. Y en el año 82 se legalizan los derechos de gran parte de la propiedad privada. O sea que lo que estamos viendo aquí es que con las mismas leyes de Hungría, que es un gobierno, por así decirlo, semitotalitario, la oposición, hay cambios dentro del mismo régimen, se va paulatinamente transformando mediante el reconocimiento de espacios legales. Espacios legales que la oposición va aprovechando. Pero lo interesante es que los empresarios, después de que se legaliza lo que se llama estas actividades económicas de la segunda economía, los empresarios comienzan a organizarse como grupos de interés y finalmente se mueven en dirección a organizarse como partidos políticos. Y a partir de 1987 vemos el inicio de una organización de la oposición política. Empiezan a haber organizaciones de periodistas, de juristas, de científicos que comienzan a emergir en Hungría. Y finalmente se forman partidos políticos que negocian la transición política con el gobierno comunista. Y también, finalmente, el gobierno húngaro también entiende de que la oposición es algo a considerar, que no se puede gobernar sin legitimidad por el resto de los días. Pero lo interesante es que hay una transformación política que viene a raíz de una transformación paulatina legal. Se van legalizando actividades fuera del espacio del Estado totalitario. ¿Qué pasa en Cuba? En Cuba, a partir del año 93, hay como una especie de apertura a la inversión extranjera. El gobierno también permite remesas y permite circulación de dólares en aquel momento. Pero a los cubanos se les prohíbe invertir o formar sociedades. Solamente inversores extranjeros. Obviamente no se permiten contratar trabajadores. Se desarrolla una especie de segunda economía por las remesas, pero el gobierno cubano en aquel momento obliga a vender estos dólares que se reciben de las remesas a cambio de moneda local. O sea, lo que hace el gobierno cubano es sacarle estos dólares a la ciudadanía, para reforzar obviamente el Estado, el régimen cubano, por así decirlo, reserva de dólares, etc. Y contrariamente a la solución húngara, donde derechos de propiedad fueron gradualmente concedidos, el gobierno cubano usa las concesiones que daba para confiscar, extraer más de la gente. No hay hasta hoy en día marco legal donde una economía más libre pueda tomar lugar. Aún cuando Castro hizo todas estas reformas de los últimos años, como ser entregar tierras para usufructo. ¿Cuánto tiempo más tengo, perdón? No, necesito un poco más. Me alargaste 20 minutos, me dijiste, ¿verdad? Estoy calculando eso. Perdón, ya termino. Pese a que se dieron usufructos de tierras estatales a nueva gente, se fomentaron también trabajos no estatales para ocupar a los parados, hubo transferencia de trabajadores del Estado a trabajadores de propiedad, o sea, privados. Aún así, los cubanos en realidad siguen viviendo como ciudadanos de segunda y de tercera a un nivel económico, legal o civil. No hubo grandes reformas en el sistema legal. Mayormente estos son decisiones, son medidas que toma el gobierno que uno no sabe cuándo las va a poner, cuándo las va a sacar. O sea, no tienen el marco legal.
Si yo comparo, por ejemplo, el caso cubano con el caso de Rusia, en Rusia sucede algo diferente a lo que sucede en Hungría y en Polonia. En Rusia lo que hay es una grieta ideológica dentro de la élite. Tenemos a la línea que viene con Yuri Andropov y con Gorbachev, que es una línea reformista que rompe con la tradición brezhnevista, y hay una transformación entera dentro del gobierno. La gente asociada a Brezhnev se la expulsa prácticamente, incluyendo al legendario ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko, y otros tantos. Se reemplaza más del 60% del aparato comunista, se reemplaza. En Cuba nada de eso existe. En realidad en Cuba la élite cubana fue antiperestroika desde el vamos. Hubo gente que fue sacrificada dentro del Partido Comunista que tenía ideas reformistas o que tenía ideas que seguían a Gorbachev. Uno de ellos, el general Ochoa. Es verdad que el general Ochoa fue ejecutado por otras razones, pero entre ellas el general Ochoa apoyaba la perestroika. Ni que hablar de personas como Carlos Aldama o Carlos Laje, Felipe Roque, Pérez Roque, y otros tantos. O sea, cualquier intento de reforma interna, cualquier disidencia fue reprimida inmediatamente por Fidel Castro, gente fue excomulgada o ejecutada, lo que sea. O sea que tampoco el modelo ruso se equipara con hacia dónde va la transición cubana. Este es lo último que voy a decir, Gonzalo. ¿Dónde yo veo la solución en Cuba más allá del activismo? La esperanza es, en este momento, es como yo lo veo en este momento, es que aquellos que se beneficien de esta privatización, aunque sean los amigos de Castro o los leales a Castro, ellos pueden en el futuro ser un empuje para una reforma política, de la misma forma que los empresarios húngaros empujaron para una reforma política, incluso si lo comparo con gobiernos no totalitarios como por ejemplo Pinochet. Los empresarios que al principio fueron los aliados en el desarrollo económico, las políticas de desarrollo económico de Pinochet, fueron aquellos que también empujaron hacia la democracia y una reforma democrática. O sea que puede ser que esta gente que se esté beneficiando de los usufructos, puede ser que en el futuro, para continuar con sus actividades económicas, empujen para una democracia, y esto obviamente sería ayudado con la muerte de toda la élite octogenaria que en este momento gobierna Cuba. O sea, sería la combinación de estas dos cosas. Y el último punto, que esto ya lo voy a hablar en la parte de preguntas y respuestas, es el contexto internacional. En este momento el contexto internacional y la política de los países de la región y de los Estados Unidos en este momento están ayudando al régimen de Fidel, más que ayudándolo a caer, lo están ayudando a sobrevivir, pero esto es algo que me voy a explayar después si alguien me lo pregunta. Muchas gracias, perdón que me excedí.